Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con Lucía Martinelli. Bueno, bienvenida a Entrevidas. Hola, gracias por invitarme. No, no, un placer enorme. Bueno, les cuento a la gente, ¿no? Que sos bibliotecaria, trabajás en una biblioteca popular, tenés ahí Así es. un libro inédito pronto a salir o en unos meses ¿no? Va a estar saliendo. Ya Sí. tendremos la oportunidad, ¿no? Por ahí. Igual vamos a hablar un poquito después de qué va y vas a por ahí leer un fragmento. Pero bueno, pronto seguramente vea la luz. Así es. Esperemos que este año estamos remándola para que sí suceda, pero bueno, si no será en el verano. Pero bueno, falta poquito. Bueno, le cuento a la gente, además coordinás un club de lectura, ¿no? También en esta biblioteca popular. Me encanta lo que haces en la cuenta de Instagram. La verdad que recomiendo mucho que te sigan. Es mar.letere con doble T, ¿no? Ahí Bien. recomendás textos, difundís lecturas. La verdad que, bueno, me encanta lo que haces. Contá un poquito primero cómo arranca el tema de recomendar en la cuenta. Bueno, soy bibliotecaria. Si hay algo que me piden muy seguido es que les recomiende algún libro. Eh, Cuando hace 2 años y piquito armé la cuenta de Instagram, en realidad la armé en principio para difundir un poco lo que escribía de una forma completamente anónima. Al principio solo era Marletere y no aparecía Lucía Martinelli, que después al final me animé y terminé poniendo. Eh, y ahí empecé como a entrar al mundo Bookstagrammer, me encantó, me encanta hablar de literatura, me encanta hablar de libros, de novelas, de ensayos, me encanta, entonces es parte aparte de mi cotidianidad, así que dije, bueno, ¿por qué no? Y ahí se abrió como un mundo nuevo, digamos, desde más allá de lo que a mí me gusta leer, de conectarme con escritores independientes que me pidan que lea el libro, lo cual es un placer enorme que confíen aparte en darme un bebé así. Eh, Así que bueno, un poco por ahí surgió, ¿no? Se unieron los dos mundos, mi yo escritora por un lado y mi yo bibliotecaria. Y bueno, ¿te acordás cómo arranca la cuenta? O sea, ¿cuál fue el primer libro que recomendaste? Hoy, creo que el primer libro que recomendé es Como agua para chocolate, Sí. pero porque para mí hubo como un antes y un después de ese libro que lo leí en la secundaria hace muchos años. Eh, y le agradezco muchísimo a esa docente de literatura porque realmente nos hizo leer material increíble. En esa época era difícil. Eh, y creo que ahí entró un poco el erotismo, que si bien no es una novela erótica, es muy sensual, tiene fragmentos que te ponen la piel de gallina. Creo que fue ese uno de los primeros libros que recomendé por esto puntual que significó para mí ese libro. Y aparte es un libro al que si tengo algún bloqueo o algo, vuelvo, Lo es. porque me encanta. No, buenísimo. Y Sí. hablando un poquito de, bueno, hablabas esto de Bookstagrammer, ¿no? Está lleno de cuentas que difunden libros, editoriales, etcétera. ¿Tenés algún proyecto con la cuenta? ¿Te gustaría ir creciendo nada, recibir material por ahí de editoriales, de distribuidoras, empezar a hablar como más, mucho más de libros? Eh, La verdad es que no tengo una propuesta a futuro, medio que me dejo fluir. Eh, Me gusta también poder tener ese espacio para difundir lo que escribo. Me parece que es un canal súper importante. Y a la vez, quizás lo que más me gusta es descubrir autores independientes y leer autores independientes. Es como un mundo que por ahí nuevo, para mí, al menos de estos últimos años, y he descubierto cosas espectaculares. Entonces quizás eso, sí, conectarme más con ese mundo más under y menos editorialista, eh, me gusta más por ahí ese camino. Bueno, me gustaría, antes de hablar de vos como escritora, vamos a hablar un poquito de esto de recomendar, ¿no? ¿Tenés algunos libros separados? ¿Querés, bueno, que arranquemos por ahí? Sí. Dale, uno era como para chocolate porque los voy a recomendar
toda mi vida, siempre, pero bueno, ya hablé de ese. Eh, Después separé un libro de Ediciones Godot, que es una de mis editoriales preferidas, que Sí. son como mini ensayitos, es un libro que habla de biblioteca y son un montón de escritores súper conocidos, de Selva Almada, Siete Case, Coan, que también lo amo, eh, sobre sus bibliotecas en sus casas, en los rincones que van habitando y cómo manejan ellos los libros y esto de tener libros por todos lados. Y me encanta, es exquisito, es cortito y es espectacular. Muy bueno. Eh, Después separé otro que es La librería en la colina de Alba Donati, que es una italiana, que no es un ensayo, pero es completamente autorreferencial. Habla de la librería en la colina, justamente. Si la buscan en Instagram, así aparece. Y es soñada y es todo lo que tuvo que atravesar para poder tener ese espacio. Y lo que es también esto de la literatura para ella, y con lo que me súper identifiqué desde el primer momento. Así que para los que les gustan los libros, Hermosa es edición. un libro, es precioso, sí, la portada es hermosa, Excelente. y es tal cual la librería, es un sueño ese lugar. Ahí se tildó un poco la conexión, a ver. Hola, hola. Y después, Ahí está. Me había quedado eh, justo. Ahí está. Ahí revolvió. bien, después una novela romántica, porque soy 100% romántica y me encanta el romanticismo, de Alice Kellen, el chico que dibujaba constelaciones. Eh, de entre las novelas románticas me parece que es distinta, es como si fuese una carta larga que le escribe a su amado cuando ya son viejitos, cuando él ya falleció, de hecho, ella es como que empieza a recordar cómo se conocieron y pasa por la década del 40, del 50, del 60, del 70, de toda la época española y también nos hace como viajar un poco por el tiempo, por la guerra civil, por un montón de situaciones que por ahí no son tan propias nuestras y es muy lindo como lo va contando, es súper poética y es muy linda. Y también es cortita, es así como Petit ¿Y qué editorial la publicó? Planeta. Planeta. Perfecto. Sí. Y para salir de lo cursi, El romanticismo. del romanticismo cursi y del amor por los libros, separé este que leí hace poquito de Nora Rabinovich, que yo no la conocía, que se llama Todas las cosas. También lo compré en Ediciones Godot, no es de ellos, pero estaba en el puesto de ellos en la Feria del Libro. Eh, y bueno, nada que ver, es más un pequeño drama, pero de la vida cotidiana. Habla de una pareja, él como no lo dice así específicamente, pero es acumulador, no se puede desprender de las cosas y todo el conflicto que trae en la relación entre ellos, hasta que, bueno, finalmente desde el inicio, no es ningún spoiler, desde el inicio ella va para atrás y cuenta por qué se separó, por qué ya no aguantaba más. Eh, y es muy, que te genera una empatía desde el minuto cero y es como muy cercano a la vez también, la forma en la que escribe. Muy bueno. ¿Y Así que qué eso es, editorial? variaciones. Varias. No, perdóname, esa es la colección. Espérate que te digo la editorial. La parte maldita, ¿no? ¿Cómo? La parte maldita. Sí, la parte maldita. Perfecto. Exacto, sí. Muy buen, también un hermoso catálogo tiene la parte maldita. Muy buenas recomendaciones, me gustaron, ¿eh? Y variado, variaste un poco. Bueno, hablamos un poquito de vos como escritora. Contá un poquito la novela, de qué va, cómo nace la historia que contás ahí. En plena pandemia, creo que a todos nos tocó hacer algún clic. Si bien yo ya había estudiado literatura, había pasado por diversos talleres, siempre me dediqué como a otra cosa y la parte de escribir sí, estaba ahí, latente. Eh, Tenía cosas escritas cortitas, relatos, poemas, pequeños cuentos. Y en pandemia, bueno, no sé, un día me desperté con una idea
Eh, Se la comenté a mi pareja, me dijo, escribila, o sea, no Claro. importa a dónde te va a llevar, empecé a escribirla. Era difícil, en ese momento teníamos una niña de 2 años, ahora ya está mucho más grande, eh, y empecé a escribir a la noche con ella prendida a la teta, mientras se dormía, ese era como mi ritual de cada noche de escribir y por ahí estaba 1 hora, 2 horas escribiendo en el celular. Eh, Eso empezó a tener como un caudal que en otro momento fue como, bueno, listo, hay que sacarlo del teléfono, pasarlo a una computadora, Claro, pues ya pasarlo era en limpio, muchísimo, ver claro. qué escribí, eh, porque había arrancado como algo así de, bueno, me dejo fluir y después no podía parar. Y de golpe a la mitad de la tarde se me ocurría algo y era, bueno, tiqui, 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 Sí, tiqui, claro. y era lo rápido, el celular era como, no me puedo prender la computadora porque tengo a la nena colgada de la pierna, me tengo que conectar a un Zoom para trabajar y bueno, era como difícil. Entonces al principio fue todo con el celu. Y le compartía fragmentos a una amiga que le gusta mucho el género también, es una novela erótica, va por ahí. Y también tenía como el incentivo tanto de mi pareja, de mi amiga, de dale, seguí, seguí, quiero saber cómo sigue. Eh, y bueno, eso empezó a tomar forma de novela, a lo que arrancó siendo como algo chiquitito, terminó creciendo. Y en el medio estuve frenada 1 año, y después, bueno, la retomé y ahora está terminada, ya en proceso de corrección. Pero bueno, tardé sus anitos en Eso salir, digamos. nació de un día te despertaste con una idea, digamos. Sí, me desperté con una idea y dije, ¿qué hago? Bueno, escribíla. Y así, no tiene ¿Y cómo se mucha más llama? vuelta. Quiero verte bailar, pues Eh, Quiero verte bailar. va a quedar con Sí, ese que nombre. mutó de nombre. Soy muy mala para poner nombres, títulos en general, me cuesta un montón. Eh, Tuvo un título provisorio que era Amor o Deseo, que nunca me había gustado del Claro. todo. Y, y bueno, una vuelta escuchando, la protagonista es bailarina y es bastante central en la historia. Y escuchando Spinetta dije, apá, quiero verte bailar. Me gusta para, Está bueno, está así que le bueno. robé un poquito, lo usé de inspiración y lo ¿Puede puse ser también que leas ahí en el medio. que leas un fragmento, puede ser? Sí, voy a leer un fragmento que es cortito que vendría a ser siendo como un pequeño prólogo. Así Me parece. arranca como para meterte después en la historia. Dice, Sí. un día, A ver, esperado por supuesto, la vida te sacude y te obliga a dejar atrás todo aquello en lo que vivías. Bueno, quizás no todo. Parte de tu esencia, sin duda. No sé por qué nos empeñamos en querer arreglar algo que está roto. Nos obligamos a acariciar las cicatrices e incluso les tomamos cariño. ¿Por qué nos enseñaron a lastimarnos así? O a querernos tan poco. Ojo, no pasa de un momento a otro. No. Sucede de a poco. Casi que no te das cuenta hasta que te duele todo, incluso los huesos. Y un día te despertás y te cuesta reconocerte. El dolor en el pecho se hace cada... Tu instinto te dice una cosa, pero vos actúas acorde a lo que te enseñaron que está bien. Y te dejas de lado, otra vez. ¿Hasta cuándo? Cuidado con perderte entre tanto quedar bien, entre tanto estar para otros, entre tanto callar. Te aseguro que el vértigo tiene mala prensa, pero es una sensación asombrosa. Adrenalina que se siente en todo el cuerpo, electricidad que te hace sentir viva, casi tan maravilloso como un orgasmo. Y cuando finalmente saltás y soltás, uff, muy bueno. así Bueno, arranca. y cuando vos te despertás con esta idea, ¿no? ¿Cuál era tu idea? ¿Con qué te levantaste, digamos? Que vendría a ser como una especie de imagen disparadora, ¿no? En este caso, una idea. Sí, la imagen disparadora era algo que sucede mucho más adelante en la novela, había que arrancar como más atrás, eh, que era hablar de la no monogamia, hablar este, de las distintas formas de pareja que pueden existir, de las distintas formas de relacionarse, y puntualmente lo que a mí se me había venido a la cabeza eran dos parejas,
una de ellas le propone un juego, por así llamarlo, a esta otra pareja que es más joven, más inexperta, con una relación súper tradicional, y bueno, ¿y qué pasa a partir de ahí? Y de eso va un poco la historia. Está bueno, esa está como más en la historia real, digamos, que escribiste, está más avanzada. Está terminada. No, 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 digo que esa parte que tenías, esta parte que contás, está como más, no, no arranca así, digamos, está más en el medio de la historia. No, claro. Está Perfecto. más en el medio de la historia, sí. No, muy bueno, Sí, bueno, sí, bueno, sí. ahora estás en la etapa de buscar editorial o ver cuáles son los pasos a seguir. Sí, en principio, corrector, que me corrija la parte técnica porque hay cosas que yo desconozco. Y una vez que esté ok, evaluar ahí las dos opciones y autopublicar, buscar una editorial, bueno, ver por dónde va. Bueno, pero pronto va a salir, a lo sumo a más tardar en el verano. Sí, 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 ese es el objetivo, ya está, hay que soltarla. Lucía, un placer enorme, le cuento a la gente, estuve hablando con Lucía Martinelli, que te sigan en mar.letere con doble T, que ahí difundís tus textos, ya pronto va a ser tu novela también, quiero verte bailar, ¿no? Y los libros que vas leyendo y que leíste a lo largo de este tiempo. Un placer enorme tenerte acá en Entrevidas, muchas gracias. Gracias a vos, Mauro. Un beso grande. Chao, chao. Adiós.